Vamos a dar un pequeño minutito en lo que se conecta mi invitada. Listo. Espérame, a ver. Tan, tan, tan. Aquí estamos. Listo. Ahí Bien, está. al fin, a la primera, porque luego he tenido muchos fallos con los lives. Bien, doy la bienvenida. Ay, muchas gracias. Bienvenidos a un live más aquí en La Mira de los Libros con un live sobre el club de lectura de la Ruta de los Libros y también un pequeño live colaborativo. Bueno, podemos decirlo colaborativo porque mi invitada pertenece al club de lectura de Corea Mil, de Sonia Villamil, una amiga muy querida también, con la cual, digamos que me atreví a hacer esta dinámica del club del, bueno, aparte del club de lectura, porque ella fue la culpable de que yo lo hiciera, de poder compartir una lectura en conjunta con los dos clubs, tanto la ruta como el club de Corea Mil, y vamos a leer, bueno, no vamos a leer, más bien vamos a platicar sobre un libro bastante difícil y que en algún momento, bueno, ya lo estaremos platicando, es considerado parte de la literatura japonesa. Es que acabo de grabar un podcast. De la literatura coreana infantil. Aunque ya me corrigió Sonia, es de la literatura juvenil coreana. Y bueno, para este live podcast, porque también voy a extraer el live para poderlo hacer en formato de podcast. Me acompaña desde Colombia María Paula, que es, vuelvo y repito, integrante del Club de Lectura de Corea Mil. Es, si no me recuerdo, licenciada en español, profesora en español como lengua extranjera. Y bueno, también tiene un podcast que ya estaremos aquí promocionando y que también espero que la puedan escuchar. Entonces, María, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Ay, no, muchísimas gracias a ti. Me encanta estar en este espacio compartiendo de literatura y de Asia que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, gracias. No, de verdad, Bueno, muchas gracias. Y bueno, comenzando, vamos a ver un poquito. Primero, siempre doy los datos biográficos del autor, ¿no? Y va a ser en base al libro que tengo aquí, que he de decir que la portada no me gustó. La portada, tanto la portada coreana como la portada francesa son muy buenas, o sea, tienen como una perspectiva mucho más interesante del personaje. Y algo curioso es que no sé si se hayan basado en una imagen muy famosa, una fotografía famosa de una joven que trae cargando un bebé, ¿no? Y que también es de Corea, y que es durante la guerra de Corea. Déjenme cerrar mi laptop porque me está deslumbrando. Ahora sí. Bien, entonces, vamos a hablar sobre Non Jong-sang. Nace en Tokio, curiosamente, en el año de 1937 y en el año, fallece en el año 2007 en Daegu, Corea del Sur. Este autor tuvo una vida bastante complicada, ya que enferma de tuberculosis y bueno, y sobrevive. Pero digamos que él va a ser muy conocido por su escritura, empezando por Excremento de Perro y Monsil, que Monsil es muy curioso porque él empieza a publicarla en el año de 1981 en entregas y será hasta el año de 1984 cuando publique completamente el libro. Las entregas nos referimos a cada uno de los capítulos que va haciendo y él mismo explica al finalizar, bueno, digamos como al finalizar su obra, que durante un tiempo la publicación de estos capítulos paró por el tipo de temática que se manejó en aquel momento, que era la guerra de Corea. Entonces, ahora sí, platicando sobre el libro de Monsil, en estos 23 capítulos, ¿qué te ha parecido la obra, María? bueno, no, ¿por dónde empezar, sabes? Porque tiene tantos elementos, no solo en lo literario, sino en lo descriptivo, como bien mencionabas en la reseña de tu perfil, tantos elementos para abordar. Entonces, no sé por dónde podríamos empezar un poco, porque tenemos una protagonista que es una niña de 7 años
que debe vivir una cantidad de cambios, yo lo llamaba como abruptos, ¿no? Pero tú le pusiste eso de giros inesperados, que también me gustó muchísimo, y estamos durante todo el texto acompañándola de la mano a ver qué va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Y cuando llegamos al final, pues bueno, hay una gran cantidad de cosas. No sé qué tantos spoilers podemos dar del libro, porque sí es una invitación también a que puedan leerlo, ¿sabes? Me parece muy valioso que puedan leerlo, puedan acercarse a esta historia que, aunque es muy difícil, muy dura, con los diálogos también. No sé si compartes un poco ese pensamiento, pero los diálogos me parecieron muy, muy, muy fuertes. Entonces sí, es como Grotescos. la invitación a acercarse, a conocerla y bueno, ¿por dónde empezar? Sí, no, en general muy conmovida leyendo toda la historia, ¿sabes? Cada uno de estos 23, 24 apartados, porque es como ubicarte muchísimo en ese contexto, ¿no? En ese contexto histórico sumamente difícil de posguerra y luego de guerra. Entonces, es eso por un lado y por el otro lado la dinámica familiar de ella, también muy complicada. Eh, Creo que verla allí crecer en medio de todos estos cambios, con toda esta cantidad de preguntas que ella se hacía constantemente, las reflexiones que podemos hacer de cada encuentro que ella tuvo a lo largo de la historia con distintos personajes, ¿no? Y ella siendo una niña y ellos adultos. Entonces hay una gran cantidad de elementos, sí. Entonces por eso siento que vale mucho la pena analizarla, leer la obra y conocer más del autor, como nos presentabas al inicio del live. Sí, ¿No? pero Y, muy, muy y, conmovida. y hablando de eso, hay un montón de cosas. Aquí, así a grandes rasgos, lo has desmenuzado bastante amplio. ¿Cómo podemos comenzar? Yo comenzaría con el contexto. Obviamente es lo que acabamos de comentar, ¿no? Que es la época de la posguerra. Los coreanos se independizan, bueno, más bien recuperan su libertad después de haber sido dominados por Japón, pero no es una libertad tan dulce. O sea, en realidad estaban en la pobreza y eso lo marca muy bien los personajes de Monsil y sus papás en algún momento. Y luego viene todo este proceso por ahí, bueno, en 1950, que es cuando comienza la guerra de Corea, y esta separación de las dos Coreas, que antes de que se dé la separación, vemos cómo tanto el norte y el sur estaban con diferentes ideales, ¿no? Y es una lucha entre los propios coreanos que Monsil también se empieza a cuestionar. Entonces, sí es bastante complejo. Yo iba a comentar algo. Después de haber leído literatura de la bomba nuclear japonesa, que también es bastante fuerte, ver todos los relatos de los sobrevivientes después de que cae la bomba en Japón, pues obviamente, digamos, ya no me espanto tanto, pero sí sufres. O sea, te vuelves más empático con cada una de las historias. Con Monsil eso me pasó, me volví muy empático y también, a lo mejor lo único que sí me sacó mucho no de onda, pero sí que me ocasionó mucho ruido, eran las etiquetas que le ponían a Monsil, ¿no? Y como tú Sí, lo comentas, en el lenguaje. en el Eh, lenguaje. ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, usan un término muy específico en algunos de los capítulos cuando Monsil y una de sus amigas, o amigos, si no me recuerdo, se pelean. Y el amigo o amiga le comenta un término muy feo, muy desagradable, que yo me quedé así, no me ocasionó risa, me ocasionó bastante molestia de cómo pueden etiquetar a la pobre niña debido a su propia vida. Pero lamentablemente Monsil, sí, durante todas estas etapas, lo voy a decir así, pasa de ser una niña a madurar, convertirse en un adulto. Y Exacto. también, debido a todas las situaciones que viven en su día a día, siempre va a estar marcado esas etiquetas o esas categorías en ella, ¿no? Entonces, sí es muy doloroso. Y hoy en día, pues bueno, como lo dijo Sonia, bueno, me lo comentó Sonia en una cuando hice la reseña,
es una novela que sí debe, que a pesar de ser dura, debe ser conocida. Y otro dato, antes de seguir hablando, yo fui quien elegí la novela, pensando que era una novela de corte infantil. Cuando yo le propuse la novela a Tonia, me dijo, sí, me interesa. Pero ya cuando lo vamos leyendo, no tenía nada que ver, nada que ver. O sea, lo interesante es que esta novela la siguen leyendo en escuelas coreanas. Entonces también es un dato muy interesante de cómo, yo lo pienso así, de que este tipo de historias lo que hacen es reafirmar ciertos aspectos históricos de los coreanos, ¿no? En este caso, vamos a decirlo así como la identidad nacional, a lo mejor todo el sufrimiento que padecieron cuando Japón los invadió desde 1930, un poco antes. Entonces sí, ha sido situaciones fuertes, ¿no? Y siento que esta novela de Monsil viene a complementar un poco dos novelas que, bueno, novelas gráficas, que una se leyó en el club de lectura de Sonia, que es Hierba, y la otra es La Espera, que fue que supongo la van a leer el otro año, pero yo ya la leí. Entonces, sí es bastante interesante ver cómo Monsil también es un personaje, cómo se va desarrollando a lo largo de la historia. Exacto. Sí, exacto. Como te decía, para mí en una de las frases es vivir con el corazón en la mano todo el texto. Yo lo puse así, un poco como en mi reseña, porque estás viendo, exacto, cómo ella asume ese rol adulto en un momento de su vida tan temprana, ¿no? Donde ella está en todo su desarrollo cognitivo, emocional, bueno, hay una cantidad de procesos pasando y ella cambiar de una casa a otra, de un padre a otro, todas estas dinámicas en medio de un contexto de guerra. Sí, o sea, te muestran como toda esa parte de la valentía, de la fuerza que ella tenía todo el tiempo. Me gustó mucho lo que mencionaste en la reseña de que la niña vivía todo el tiempo en ese momento presente. O sea, ella estaba muy presente independientemente del dolor, de todo lo que ella estaba pasando, ¿no? También el tema del arraigo. Hay muchas partes donde ella dice, pero es que yo no me siento bien aquí, pero tampoco me siento bien allá y quiero volver a mi casa y quiero vivir con mis papás. Entonces también la sensación de buscar su identidad y su arraigo, ¿no? Entonces creo que eso también son otros temas bastante interesantes para tocar ahí en medio de esta adversidad, ¿no? Y una de mis partes, digamos, favoritas es la cantidad de preguntas que encontramos durante todo el texto, ¿no? Que ella misma se hace casi que en voz alta, esperando tener una respuesta, pero una respuesta que a su vez los adultos no, pues no se van a sentar a dársela, ¿sabes? No van a conversar con ella de todo lo que está pasando, pero sí estas partes donde habían párrafos llenos de preguntas me parecieron muy importantes, como para abordarlos y decir, wow, todo lo que estaba pasando ella en ese momento, ¿no? ¿Con quién lo hablo? ¿Con quién lo vivo? Entonces ahí la soledad también, ¿no? De crecer prácticamente sola y a cargo de sus hermanos al final de la historia. Entonces, sí, muy duro y bueno, hay muchísimos elementos. Yo creo que sí, hace mucho no leía un texto lleno de tanto detalle. Otra de las cosas que me pareció pues muy bonita o importante es como el autor también quiso destacar mucho la parte de la cultura a través de diferentes palabras. No sé si ahí en los pie de páginas lo viste de manera muy detallada, pero eso también me pareció sí, como las partes de la casa, el vestuario, ¿sabes? Como para ubicarnos más en esa esfera, ¿no? En ese ambiente que ella estaba viviendo, que sí, te acompaña en la lectura, pero también es muy desgarrador a su vez. Entonces creo que esa es otra parte bastante interesante, los detalles que Sí, nos da el autor y que configuran pues la identidad de ella, ¿no? En medio de este caos que está viviendo. y es un caos, de verdad, hay caos que yo puedo decir que se disfrutan, pero sufres demasiado con ella. Sí. Es como, digamos, al leerlo nosotros formamos parte de su historia, o sea, Ujú. no seremos los narradores que estemos contando la historia,
pero sí somos espectadores de todo el sufrimiento que trae Monsil. ¿Por qué? Porque Ujú. comienza a lo mejor con una idea de querer seguir siendo feliz, pero vamos viendo que conforme va avanzando la historia, se empieza a cuestionar muchas cosas y va a sufrir muchas transformaciones, ¿no? Ya entrando en materia, siento que hay muchos sucesos que la van a afectar anímicamente, pero es algo también interesante en ella. No, nunca se cae. O sea, habrá momentos, y esa es la anécdota ahora que lo menciona, no lo menciona, más bien en una parte del libro cuando llega su papá se casa con esta otra, la mamá de Nam Nam, que es la hermana, la señora Botcham o Bokham, algo así, si no me recuerdo. Ella Sí, era la que le dijo que no llorara, ¿no? Literal, a lo mejor esa palabras parte, más, sí. palabras más, palabras menos sería sé fuerte ante las circunstancias que estamos viviendo. O sea, sí podrá llorar, sacar lágrimas, pero siempre le decía que fuera fuerte, ¿no? Esa. Y a partir de ahí, pues comienza toda una historia de sobrevivir y y sobre todo de salvaguardar a los suyos. A lo mejor Ujú. no lo logra con los adultos, pero sí lo está logrando con sus hermanos. Exacto. Primero Sí, con Nam Nam, que es como su más cercano, y luego con John Deck y John Sam, que son, o Jun Sam, que son los otros dos hijos que tenía su mamá con el señor Kim, que es el padrastro. Y exacto. es una historia que de verdad podemos verla desde muchas aristas, ¿no? El tema de la muerte también es muy fuerte. Creo que esta sí la quiero spoilear, aunque se oiga muy feo. No me dolió tanto, no me dolió tanto la muerte de la señora Bokchan y de la mamá. Tampoco me dolió la muerte del padre. La muerte que más a mí me dolió fue la muerte cuando Monsil quiere, Ah, ya sé. o más bien protege al bebé. Bebé. Ujú. Protege al Sí. bebé afrocoreano, si se puede decir así. Fue una escena muy fuerte, de verdad, en donde vemos que es de las pocas veces que Monsil cae. A lo mejor no mentalmente, pero sí físicamente, que es donde se sentía Ujú. muy enferma. ¿Por qué? Sí, Por me el acuerdo. impacto de haber salvado un bebé. Y a pesar de que lo salva, termina muriendo y mueren los brazos de Monsil. Creo que son de esas escenas muy fuertes que no te esperas que ocurran, pero que te van demostrando el interés del autor, en este caso. Y el autor, yo creo que era lo que buscaba era reflejar esa parte de sobrevivir, de la sobrevivencia, de adaptarse a otro tipo de situaciones. Entonces, si Sí, es una novela, de verdad, vuelvo, repito, muy dura. muy dura. Así es. Sí, esa parte del bebé también es como, yo le puse así, como que lo estás leyendo y te desplomas con ella, porque ella pasa varios días en cama. Entonces yo me sentí así. Y es como, necesito parar un segundo y continuar la lectura, porque impresionante. Esa parte, sí, eso es de mis momentos como más duros del libro. Pero mira que a mí la muerte del papá sí me sorprendió muchísimo también. O sea, cómo el autor describe toda la escena, ¿sabes? En el hospital. Eso me, sí, no sé. Esos dos momentos para mí fueron muy duros porque ella también asume el rol de cuidadora, ¿no? De esta personita completamente protectora de su padre, que ha sido herido, ¿no? Y que ella está tratando de que lo curen un poco. Bueno, ahí no quiero hacer mucho spoiler, pero esa parte también me pareció muy interesante. Sí, el rol que ella asume completamente y a tan temprana edad, ¿no? Entonces, sí, ahí hay muchas cosas, la adversidad, los cambios, en medio de confusión, de angustia, la otra parte de la esperanza y la resiliencia, que son dos palabras que, sí, no sé qué piensas en toda esta historia sobre esas dos palabras, ¿no? De la esperanza y la resiliencia, como de seguir y seguir independientemente de todo lo que está pasando,
que ahí lo mencionaste muy bien, cuando ella se desploma ahí en la parte del bebé. Pero antes ella sigue, sin cansancio, ¿no? Casi que en unas partes ni dormía. Ella no dormía por estar pendiente de Nam Nam, ¿no? De que estuviera bien, de hacerle su papilla, de que no tuviera frío, ¿no? Todos estos elementos. Que eso también me pareció muy interesante en la novela, la parte del clima, ¿no? Como él cuenta que es otoño, que es abril, para ubicarnos mucho más en lo que ella está pasando junto con los otros personajes de esta historia. Entonces, esa es Y otra las parte. fechas, ¿no? Las fechas, Sí, exacto, nos ubica muy bien como en estas estaciones diferentes para saber, ¿no? Cómo era la dinámica allí. Ay, sí, tantos elementos. ¿Sabes qué otra parte? Lo de la escolarización también, si lo hablamos desde la parte de la educación. Que ella con la madrastra o la señora Buchón dice como, bueno, vamos a estudiar, ¿no? Vamos a aprender Hangul, como que hay un interés allí de parte de la señora. Y sí, ¿qué pensaste en esa parte? Como de lo del Hangul, en un momento determinado de la historia, de si en ella algún, podría bueno, escolarizarse o no. sí, digamos que sí se podría escolarizar, sí se escolarizaba, bueno, sí se escolarizaba, pero en el caso de Monsil, a pesar de que ella tenía hambre de conocimiento y de superarse, siento que las mismas circunstancias la hicieron abocarse al cuidado de la familia, ¿no? En este caso. Llega un momento en la historia cuando empiezan con esta escolarización como a meter, si no me recuerdo, que meten como partes en donde ya tiene, el mismo gobierno prohíbe, ¿no? Ciertos detalles y ciertas cosas. Si no me recuerdo, cuando empiezan a irse todos estos, el señor Kim, el papá de Nam, el papá de Nam Nam y de Monsil, el profesor, que se tienen que ir todos a la guerra, o por lo menos a servir a las fuerzas del ejército de Corea, en este caso era de Corea del Sur, no de Corea del Norte. Siento que ahí hubo ahí ciertas cosas en donde deja de lado la parte de la educación como para centrarse en este contexto histórico. Me quedé pensando mucho también en eso, de cómo, digamos que no puedo decir clases privilegiadas porque todos estaban sufriendo, pero creo que o parte de la sociedad coreana buscaba siempre superarse a pesar de las limitaciones. Y el recuperar, digamos, esta parte que mencionas del Hangul como parte de la identidad que tiene el pueblo coreano es fundamental. Entonces, a pesar de las circunstancias, porque es muy interesante ver cómo otros niños sí aprenden, y en este caso Monsil sigue con esta lucha constante, este avance de querer superarse, pero literal es la misma vida le pone otro tipo de pruebas y situaciones para que se enfoque en otro tipo de aspectos. Y algo que me quedó muy claro es, que lo acabas de mencionar, es la palabra resiliencia, la palabra empatía, que son como, aunque son similares, bueno, a mí me dejan con esa idea de que Monsi siempre estuvo, a pesar de todas las circunstancias, de la etiqueta que le ponía la misma sociedad, de que era mal vista, porque en algún momento de la historia también es muy mal vista, ella siempre buscó superarse. Siento que llegó muchas de las personas que la apoyaron, la protegieron, pero también hubo situaciones que ella misma, por la edad que tiene, se empezó a cuestionar, ¿no? Desde que abandonó su madre a su papá, ¿no? Y que se fueron ellas dos a vivir con el señor Kim, Sí, en el que en primer algún, momento, es verdad. que en algún momento, bueno, ella se sentía como muy estable, pero nace John Duck y al final de cuentas la empiezan a desplazar. Y la otra etiqueta que yo tengo, bueno, es el aspecto físico. ¿Cómo por culpa de una pelea entre el señor Kim y la mamá de Monsil, Monsil sufre también, sufre las consecuencias. Y el no atenderse de salud, porque queda, bueno, no quería darle spoiler, pero queda coja, ¿no?
también me hizo sentir mal, porque a partir de ahí, ella, digamos, por culpa de los adultos, le pusieron una limitación a Monsil. A pesar de que Monsil, digamos, supera el trauma y sigue con su vida, la parte física siempre estuvo ahí presente de una marca, puedo decir, no una marca de guerra, una marca que le dejó profundamente y físicamente. Exacto. Y que va a estar hasta el último momento, hasta en la última línea. A mí me quedó muy grabado en la parte final del libro que ella lo menciona, ¿sabes? Como sobre su destino a raíz de esto, pero bueno, ahí vamos a verlo para que puedan leerlo, pero esa parte. ¿Sabes qué otro tema? Los sueños y los anhelos que ella tenía, ¿no? A través de toda la parte de sus hermanos, de que ellos estuvieran bien, en especial Nam Nam, como el vínculo tan fuerte que ellas logran establecer. Eso creo que me dejó muy, muy impresionada. Y porque con Nam Nam también hay un tema físico, ¿no? Sin dar como muchos detalles, pero esa parte también me desgarró muchísimo. Y con la mamá de ella habían muchas cuestiones complicadas, ¿no? En la relación que ella tenía con cada uno de sus padres, ¿no? Hasta incluso en el lenguaje, como vamos a llegar a esta casa y ahora le vas a llamar papá, y tú quedas como, wow, ¿no? Imagina, sí, como tratar de dimensionar esto y en esa época eso también me pareció muy, muy duro. Creo que los diálogos para mí son, sí, muy, muy fuertes. Pero allí con lo de Nam Nam, la parte de la hermandad, esa palabra, la hermandad, y que de hecho hay un capítulo así, ¿no? Que se llama Todos son mis hermanos. O sea, ella nunca trató de hacer como una división de, ¿no? Yo vivo con este, pero este no es mi hermano, pero no, para ella, sus hermanos, ¿no? Y muy activado ese sentido protector, de tengo que cuidarlos, voy a cuidarlos porque ¿quién más lo va a hacer, no? Si no soy yo. Yo veía mucho eso en ella, en cada una de las páginas de la historia. Eh, sí, cuestionar la vida misma, la motivación, esa fue otra palabra. Yo traté como de tomar aquí varias de las palabras que dice en la reseña y otras que pensé a raíz de la lectura y la motivación, ¿no? ¿Cuál era la motivación de ella para no rendirse y seguir hasta el final? Incluso poniéndose ella misma de última, ¿sabes? Como, pues, ¿no? Eso es lo que me tocó y así es, ¿no? Entonces creo que esa es otra palabra muy, muy importante. No sé de ahí si hay algo más que te gustaría comentar sobre eso, de la motivación y la parte de la hermandad para ella. Con respecto a la parte de la hermandad, esta a mí digamos, a mí me gustó esa parte de la historia porque Nam Nam y Monsil, digamos, desde el primer momento en que Monsil se hace cargo de su hermana, el vínculo es fuerte. O sea, digamos que es una de las motivaciones por las cuales Monsil busca sobrevivir. Llega a un grado que esa hermandad, sin hacer mucho spoiler, muchas veces intentaron separarlas. Muchas veces intentaron separarlas. Digamos que ya a lo mejor por ahí en los últimos capítulos, Nam Nam, ya siendo una niña un poquito más consciente, toma otro tipo de determinaciones. Pero mientras tanto, Monsi, de ser niña a una adolescente que, digamos, podía ser una adolescente compleja, ella nunca lo fue. Más bien ella tomó el papel de madre, tomó el papel de quién va a proveer los recursos al hogar y obviamente su principal interés fue y seguirá siendo Nam Nam. Los otros dos hermanos, Jeongdeok y Jeongsam, igual, también son y el interés de ella, pero digamos que las circunstancias de la vida los aleja, hasta que en un momento igual, por ahí al final de la obra ya se revela, digamos, qué pasa Sí, con ellos, ¿no? ¿qué pasa con ella? Exacto. Y esa, Sí. digamos, creo que su motivación principal es sus hermanos. Yo también diría sobrevivir, que es como la Sobrevivir, motivación, otra palabra. o la motivación de superarse a lo mejor en cierta forma, de no quedarse en un solo lugar, porque
Otra de las cosas es que Monsil viaja de un lado a otro. Sí, Norusil, luego viaja a otro lado, va a otro. vale, Está en un todo el tiempo. constante ir y venir. Ujú. Y bueno, a lo mejor otra de sus motivaciones podría ser la preocupación, a pesar de que sus padres, se oye muy feo decirlo así, pero la maltrataron, siempre estuvo preocupada por ellos, ¿no? O sea, mi papá se fue a la guerra, ahora qué voy a hacer yo. Llega, vuelve y hay en los capítulos, pues bueno, ella vuelve a los brazos del lado materno, de su madre, pero luego regresa, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo las figuras femeninas tienen mucho peso en ella y lamentablemente las figuras masculinas, no sé si ya es o lo normalizó, pero hay mucha violencia en contra de ella por parte del sector masculino, refiriéndome a los dos padres en este caso. Ujú, exacto. Sí, sí, y acuérdate que por ahí hay una conversación donde ella habla sobre el matrimonio, ¿no? Sobre si cuando ella sea más grande piensa en casarse o no. Eso también es otro factor determinante, porque claro, ella está por observación viendo una cantidad de cosas en relación a los matrimonios, ¿sabes? Hombres, mujeres, cómo es toda esta dinámica que también configuran en ella una apreciación bastante fuerte sobre esto. Entonces, sí, eso me parece importante. Y con lo que mencionabas también de la relación con la mamá Buchón, con ella, el tema de la promesa también. Ahí esa creo que es otra palabra que cabe, bueno, sin hacer tanto detalle de la historia, pero la promesa que ellas se hacen y que tienen una relación muy especial, ¿no? Creo que esa parte de la relación de ellas también fue algo que me gustó al principio del libro. No sé qué opinas de esa relación de ellas dos, ¿no? Muy Y la bonita, o promesa sea, en que tienen. realidad esa relación de las dos es muy noble. Ujú. A lo mejor, ¿cómo puedo decirlo? Monsi tenía como una situación compleja con el señor Kim, porque sí se dio cuenta que el señor Kim la odia y la odiaba, pero es muy distinto cuando la señora Buchón se acerca a ella. También esa conexión entre las dos se refleja mucho en los sueños, ¿no? Entre la señora Buchón, la mamá de Monsil y Monsil. O sea, es la figura femenina muy fuerte. Y aparte, algo que me gustó de la señora Buchón, creo que es que no la maltrató nunca, sino que siempre la estuvo apoyando y Monsil también correspondía. Creo Sí, que aquí entra uno de los cuestionamientos que también se hace mucho Monsil. Bueno, a ver, ¿por qué se casó con mi papá? A pesar de las circunstancias físicas que tenía la señora Buchón. Entonces, creo que fue una situación si se puede decir, fue una situación riesgosa que la llevó a perder la vida, pero digamos que quedó, salvó lo más importante que ella quería, que era Nam Nam. Que también es ahí otra situación de cómo pudieron sobrevivir, porque se supone que necesitaban leche materna, y al final de cuentas, sí, desde pequeña le dio papilla, ¿no? Y las diferencias, en algún momento cuando Nam Nam y Jong Sam, que es la otra hermana, conviven, ¿no? Y se ve mucha diferencia, a pesar de que la mamá de Monsi la acepta, sí hace mucha diferencia. Entonces, son como muchas aristas las que vamos viendo aquí, pero vuelvo y repito, en esta parte sí veo posturas, cuestionamientos fuertes por parte de Monsil y también posturas posteriores a esos cuestionamientos. Literal, uno de los que más se me queda marcado es, y palabras menos podría ser, yo no voy a cometer los mismos errores que cometieron mis padres, puede decirse sí. de esa forma. Y Ujú. voy a proteger lo que más quiero, ¿no? Que en este caso son a sus hermanos. Exacto. Sí, esa hermana. Yo también lo vi de esa misma perspectiva, exacto. Sí, tal cual, tal cual. Sí, yo creo que esos son como los puntos más generales, ¿no? Así, describiéndola mucho,
en su personalidad, ¿no? En su mentalidad, en sus emociones, pero hablando ya de los padres, bueno, hablemos un poquito de los padres y sus motivaciones y el tema de la supervivencia con ellos, ¿no? Mm, creo que esa dinámica de tener todos estos padres y cada uno, yo sentí, por lo menos en los diálogos, que era eso, o sea, estaban enfocados en la supervivencia, 100%, ¿no? Y allí con lo de la leche materna, también debo decir que sufrí, sufrí en esa parte. Y lo comentaba mucho con Sonia por interno porque esa parte nos pareció muy, muy, muy dolorosa. Ver cómo, sí, porque ella no podía también alimentar, ¿no? A la otra bebé. Eh, entonces, creo que ese es otro factor, la relación que ella configura con cada uno de sus padres. Eso hay que se notaba que era muy diferente. En especial, yo creo que con el padre biológico, ¿no? Por todo lo que mencionaba al inicio del hospital y bueno, ahí para no contar más detalles. No sé si para ti también fue así, como la relación con el padre y también por otro lado la abuela, ¿no? Como otros personajes que ella tenía allí, muy cercanos. Sí, justamente con la relación con los padres, con el señor Kim, pues bueno, creo que quedó de antemano que el señor Kim no la quería Tú y que mencionas. iba a hacer lo imposible para que no estuviera, o sea, literal, lo que hizo fue correrla de la casa. Y en lugar de que la madre defendiera a su hija, pues prefirió quedarse con el señor. Aparte de que siempre estuvo, bueno, la señora siempre vivió, la mamá de Monsil siempre vivió violencia con el señor Kim. Ya, para mí ese personaje es de los más odiosos, es de los más complicados, porque al final de cuentas, no quiero spoilear, pero bueno, toma una acción específica para salvaguardar a sus hijos, o sea, Jong Sam y John Dook, pero se encontró con, y eso lo comenta al final, bueno, digamos que en los últimos capítulos se va a comentar, también con una situación en donde los hijos de este señor, los hermanos de Monsi, pues también vivan mal, en cierta forma, o sea, vivían bien con su mamá y pasa esta situación de que fallece y pues sí es muy complejo, o sea, ese personaje para mí, aparte de que es como de los más odiosos, porque, vuelvo y repito, spoileando un poco, también, digamos, cuando Monsil regresa con su mamá a este espacio en donde no fue tan afectado por la guerra y vive durante un año apaciblemente, cuando regresa el esposo, literal, pues la corre otra vez. La corre ahora, ya no a ella sola, sino también la corre con Nam Nam. Y eso que Nam Nam era un bebé, pero digamos, ¿a qué grado se molestan de que un bebé explore ciertas partes, a que juegue? Entonces creo que por eso el personaje del señor Kim es complejo y es odioso. Y de parte del papá de Monsil, a pesar de que también es una relación de que hay amor entre los dos, siento que hay un cambio cuando él regresa de la guerra. Exacto, un antes y un Un después. antes y un después. Porque en el antes, bueno, él ya estaba como más, dice, ya volví a formar mi familia, ya estamos como más tranquilos, pero llega la guerra, lo mandan a llamar, entonces Monsil vuelve a quedar sola, y cuando regresa el papá, yo creo los traumas de la guerra fueron lo que obviamente le ocasionó que su relación con su papá fuera compleja, sobre todo en esta última etapa, ¿no? Y también lo que hace de que Monsil se convierta no solo en protectora de sus hermanos, sino también cuidar a su padre en este caso. Y si estoy seguro, a lo mejor la palabra no es correcta, pero Monsil fue un mártir, ¿no? Literal, fue como esta persona que protegía a todos y velaba por todos, o sea, tanto a sus hermanos y sus padres. Si no hubiera sido porque su madre hubiera fallecido, su madre biológica hubiera fallecido antes, Monsil, estoy seguro que hubiera estado ahí cuidándola y protegiéndola. Mm, exacto, sí. Ahí viene a mi mente otra palabra y es la culpa. Culpa, arrepentimiento, ese tipo de palabras. No es que sin dar tantos detalles, pero allí, en lo del telegrama, no sé si te acuerdas,
también se ve muy profundas ese tipo de emociones en ella, ¿no? En la niña, todo el tiempo, ¿no? De si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera estado aquí, ¿no? Como también parte de esa nostalgia y de querer cuidarlos a todos, ¿no? Otra palabra que viene a mi mente, resentimiento. Tengo así como palabras para no dar tantos detalles de la historia, pero yo lo pensaba mucho cuando estaba leyendo esas palabras, ¿no? Culpa, arrepentimiento, eh, sí, porque en algunas partes ella tiene unas conversaciones interesantes con sus padres, ¿no? Con el padre cuando regresa de la guerra y están allí en un diálogo bastante interesante, donde se ve que afloran unas emociones que no conocíamos del papá. Entonces, esa parte me pareció importante y que para ella seguro fue muy significativa, ¿no? Por eso ya en el desenlace de la historia, lo que pasa en el hospital, que no vamos a contar. Exacto. Entonces, creo que ese es un factor que es importante mencionar, como las conversaciones que ellos pudieron tener después entre el Sí, padre biológico y la niña. y también a lo mejor entre la madre biológica y la niña, ¿no? A pesar de que también es un poco compleja su relación cuando ella regresa al seno materno y pues bueno, viene cargando a Nam Nam. Entonces ahí hay como ciertos complejos que la mamá tiene en este caso. Y con respecto al padre, yo diría que hay otra palabra que es resentimiento, pero no Sí, esa es otra. resentimiento, no resentimiento a lo mejor no directamente hacia Monsil, pero sí a la mamá, ¿no? En Sí. este caso porque se separaron y todo, y ese resentimiento vuelve a salir a reducir cuando el papá regresa después de la guerra, ¿no? Y aparte, es interesante ver cómo el papá intenta, no sé si manipular a Monsil, pero siempre está esa amenaza latente de que si te vas a ver a tu madre, si regresas con ella, las puertas de esta casa están cerradas. Y eso fue Sí. también, yo creo, un momento de tensión para Monsil constantemente, porque ella pensaba en sus hermanos, en Yuxan y John Doc. Pero al ver que su padre le estaba poniendo estas limitaciones, prefería mejor quedarse al cargo de Nam Nam y en algún momento, bueno, y si ella misma digamos, tenía la esperanza de volver a ver a sus hermanos, eh, para salvaguardarlos, cuidarlos, ¿no? Porque en estos momentos de separación es cuando ella hace estas reflexiones. Y sí, es que es muy duro, la verdad, o sea, sí, sí es complicado y también viéndolo desde todas estas aristas, cómo se relaciona con todos los personajes, se van viendo o sea, la misma Monsil va respondiéndose muchos cuestionamientos. Algo más que iba a comentar era con esos personajes a lo mejor no tan trascendentales, porque sí está la amiga de Monsil, la mamá de la amiga de Monsil, la abuela, bueno, las dos abuelas, porque una es por parte de la mamá, y la otra abuela que es cuando la cuida, cuando se va el papá a la guerra, Ujú. Las algunos tías. pueblerinos, pero Ujú. hay los personajes, los soldados, sobre todo, si no me recuerdo, son dos los soldados que hablan con Monsil. Uno, que es el que obviamente, bueno, no, a lo mejor no será tan trascendental, pero es el que le quita la bandera, ¿no? O le quita un elemento cultural, Identitaria. cultural y político japonés, de japonés, coreano. Y la otra es cuando ese día cuida a Monsil y a Nam Nam, que creo que fue cuando fue a buscar a la abuela, si no me recuerdo, para que las Ujú. pudiera alimentar. Y que hay, bueno, fue cuando ahí empiezan los cuestionamientos de la guerra, que por qué se pelean los dos bandos, por qué se pelean el norte con el sur. Y algo interesante fue que el mismo soldado, sí, la soldado femenino, le dice ¿cómo puedo decirlo? Que bueno, ellos están conscientes de que son coreanos, todos son coreanos, pero Ujú. pues están peleando por una causa distinta, ¿no? Y como sabemos, por la guerra de Corea, pues había dos bandos externos muy metidos en este proceso. Estados Unidos por un lado y por el otro Rusia apoyando a Corea del Norte. Bueno, es como el contexto en general.
Pero sí, siento que todos estos cuestionamientos son como bastante interesantes y cómo los va puntualizando en cada momento, ¿no? Y que eso nos permite ver a grandes, no a grandes rasgos, sino que sea una obra completa, muy redonda y que, vuelvo y repito, cada capítulo o derramemos alguna lágrima o estemos sufriendo con Monsil. Creo que era uno, vuelvo y repito, es uno de los objetivos del autor, ¿no? Que en cierta forma nos refleja parte de lo que estaba viviendo él también. Totalmente, sí, sí, de lo que él estaba viendo, viviendo, escuchando, exacto, que tienes ahí todas las emociones, ¿no? En este proceso tan difícil con el libro, es verdad, es verdad. Pero de las personas que están aquí, a ver, ¿quiénes lo quiero ver? De los que están por aquí conectados, ¿quiénes lo leyeron también? A ver, ¿quién anda por aquí? ¿Quién más Sí. nos podría dar algún comentario? Sí, 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 porque aquí lo estamos abordando así, a rasgos muy generales, para que sí nos cuenten si de pronto tienen algún comentario sobre el libro o sobre la historia. No sé, eso sería también interesante conocer las apreciaciones, pero creo que sí, es ay, una historia muy dura, muy, muy dura, la verdad. Y claro, porque estamos hablando de la infancia, ¿no? Entonces creo que eso también hace como mucho, mucho, mucho más doloroso todo. Es cierto. Es cierto. Y aparte creo que algo interesante y vemos, es lo que mencioné en algún momento en el principio. Estamos viendo cómo Monsil pasa, a pesar de que es un contexto complicado para ella, o sea, históricamente hablando, y la situación, Monsil pasa de ser un niño a convertirse en un adulto, ¿no? Y que no, a mí me refleja, yo lo traigo a colación a este tiempo, que no debe, creo que no debe ser, ¿no? Que los niños crezcan tan rápido, sino que ellos vivan su infancia, aprendan a conocer el mundo por ellos mismos, lo exploren, tengan esa curiosidad. Y sin en cambio, Monsil entra en una etapa en donde esa curiosidad ya se convierte en cuestionamientos de vida. O sea, a lo mejor podría sonar muy filosófico, pero Monsil es una maestra de vida. O sea, literal, puede decirse que es así. A lo mejor es un personaje ficticio, ok, pero sí es una maestra de vida, porque ella, yo me identifico en esa parte con ella porque está en una constante lucha por sobrevivir, por mantenerse bien, por las motivaciones, por la empatía, por la resiliencia. Obviamente no solo va a tener esa motivación por sus hermanos, sino también va a tener una resiliencia en algún momento de la historia por otros personajes, simple y sencillamente con el bebé que murió en sus brazos. Y Exacto. a lo mejor indirectamente, pero no quiero spoilearlo, pero ese bebé tiene que ver con otro personaje que también lo marcan en la historia, que es cuando Monsil va a vivir con una persona de la vida nocturna, galante, si se puede decir así. No quiero usar el término de la profesión más antigua del mundo, pero también fue una situación bastante compleja para ella, ¿no? Estar ahí, que es justamente vivir con este personaje, y es casi en los últimos capítulos, si no mal recuerdo. Ujú. Sí, así es, que ella llega a vivir a este espacio que de hecho tenían el espacio dividido, ¿no? Ella quería como salvaguardar a la niña de todo lo que estaba pasando con ella y con su vida, exacto, era algo completamente distinto. Ese es otro de los temas. A mí me gustó mucho la parte final del libro, yo debo decirlo. En medio de todo lo doloroso, lo del padre, como ya hemos recalcado, esa escena me gustó porque sí, ellos estaban viviendo en todo este caos, en todo lo que ya nos hemos referido, pero ver cómo en medio de todo esto quedaban como esos sentimientos todavía de ayudar al otro, ¿no? Entonces ella se encuentra con
bueno, ahí no sé si lo podemos decir, con unos tres personajes, entre esos esta mujer que va a tenderle una mano, ¿no? Entonces también es como un poco ver esa parte de humanidad allí en medio de toda la situación, porque la van a ayudar de cierta manera, ¿no? Entonces eso a mí me marcó mucho en la historia. No sé si para ti también fue así, pero tres Sí, personajes que tengo como muy grabados en la mente. es Ujú, que fueron que la ayudaron. muchísimos los personajes que pasan por la vida de Monsil, ¿no? Estos sí también me marcaron mucho. Eh, Otro de los personajes que apoyó mucho también en esta parte del hospital, que es con... Es que no quiero spoilarlo mucho, pero digamos que también Sí. llega un momento en donde van a vivir, que está en el mismo espacio donde Monsil está. Ujú, Y sí. a lo mejor el otro personaje que a mí me marca, pero es ya al final de la historia, es que no quiero spoilearlo, pero es Sí, estamos tenemos que alguien, cuidarnos. es el más cercano, se puede decir que es el más cercano a Monsil en la actualidad. Mm, ok. Mm, ese Digamos sí. que Monsil ya toma una determinación de cuidar a sus hermanos, de hacer lo imposible para que estén todos juntos como familia. Ujú, Pero en ese proceso, Monsil, no, me hubiera gustado que comentaran cómo conoció a esa persona, pero mm, este, también me solo, gustaría. solo se mencionan las cuestiones físicas. Entonces, ella teniendo una situación física y él teniendo otra situación física, hubiera Sí. sido muy interesante cómo se exploran los dos, ¿no? Pero también es un personaje que a mí me marca y que no digamos que Ujú, me gustó, pero que sí me hizo ser como más empático porque cada persona es diferente, uno, y dos, cada persona vive con alguna dificultad, no podemos decir hoy en día discapacidad, con una capacidad diferente, que es ahí donde también entraría Monsil con esta cuestión de ser coja, que es la etiqueta que le ponen, y ese otro personaje que también está muy cercano a ella. Y ujú. otro punto interesante es, bueno, los chismes y diretes que siempre se manejan con Monsil, ¿no? Toda esta parte de estarle diciendo a Monsil, etiquetándola con esta palabra fuerte que hoy en día, bueno, es un insulto, etiquetarla con la palabra de coja y todo lo que la gente se inventó, ¿no? O sea, todos los chismes que se pudieron haber inventado con respecto a sus papás, literal, pues, eh, llega un momento en donde a lo mejor también la pueden etiquetar como una niña abandonada, ¿no? Porque el padre se fue a la guerra, la mamá estuvo en otro lugar. Entonces, son situaciones que de verdad Monsil supo adaptarse, pero también le costó mucho trabajo enfrentar. Exacto. Ujú, sí, totalmente. Adaptación es otra palabra. Sí, aquí tenemos una gran lista de palabras, yo creo que van surgiendo a medida que uno va avanzando en la lectura. Creo que pasamos por todas las emociones al tiempo. Yo por lo menos lo viví así. En cada página yo quedaba, wow, ¿sabes? Muy impresionante. Pero adaptación, sí, de los cambios que ella estaba viviendo en todo sentido, ¿no? Ujú, que ella estaba pasando allí y ver cómo ella seguía, wow, sí. No, me gustó lo que dijiste de que ella es una maestra de vida. Sí, creo que podemos tomar tantas enseñanzas a raíz de conocer su historia, que por eso para mí es tan valioso la lectura de este libro, ¿no? Como conocer su historia y también uno dice si esta historia hubiera sido contada por otro tipo de narrador, ¿no? ¿Cómo hubiera sido? Pero fue desde la voz de ella. Entonces creo que eso también lo hizo muchísimo más profundo y que es la intención del autor, ¿no? Tal como mencionaste al principio en el relato, que la historia fuera contada por ella, ¿no? Y Sí, ver ahí cómo ella interactuó con cada personaje. ¿no? Y ver cómo ella se adaptaba a las situaciones, cómo podías resolver muchos de los problemas
desde el darle un alimento a Nam Nam en papilla hasta trasladarse no sé cuánta distancia para poder ver a tu mamá, tanto tiempo para llegar al hospital de apoyo, o sea, son situaciones que al final de cuentas ella enfrentó, no puedo decir que superó, pero sí se adaptó a las situaciones, es que tampoco podría decir que vio el lado positivo, sino más bien ella tenía una idea de lo que necesitaba, que siempre fue sobrevivir, ¿no? Sobrevivir y mantener los lazos de hermandad, de familia, que creo ella era como uno de los objetivos fundamentales para ella, tener a su familia unida, ¿no? Y en este caso, pues tanto al ver que sus papás se separaron, pues bueno, ella se refugió mucho en esa idea con sus hermanos, tanto con los hijos del señor Kim como con Nam Nam, que al final de cuentas también, híjole, el final de Nam Nam también es muy triste. Ay, sí. No, ese final de ella también me... Sí, no. Como te digo, a mí la parte final fue la que, sí, sí, que definitivamente me marcó muchísimo. Por los personajes, por los diálogos, por cómo termina la historia, todo. Sí, no es que deben leerla, la verdad que sí. Creo que Sí, es muy importante conocer esta historia, sí. Y porque aquí hablamos a rasgos muy generales, pero ay, si pudiéramos entrar en detalles, wow, creo que nos da para muchísimo tiempo, ¿no? sí, Muchos detalles. no, pero ya dentro de poco, pues vamos a tener la tertulia, la tertulia conjunta. Creo que Sonia me dijo que era a principios de noviembre, bueno, porque tiene otra actividad que realizar, pero pues vamos a tener esta tertulia conjunta en donde obviamente vamos a estar todavía desglosando más y platicando más sobre lo que Dando padeció detalles. Monsil y que a lo mejor vamos a ver otros detalles que no, que ahorita se nos están escapando en el live. Pero hay otros personajes que también le tienden la mano a Monsil. Ujú. Está esta familia de, bueno, aparte de las abuelas, está esta familia que la coge en su casa y que en cierta forma a Monsi la toman parte de su familia, ¿no? En este caso, ella ayudando con las labores del hogar, esto, pero vemos cómo los hermanos y llegaron a querer mucho a Monsi. Entonces, Sí, también, digamos que hubo ciertos ángeles que estuvieron siempre al cuidado de Monsil, protegiéndola para cumplir con su objetivo. Que al final de cuentas, a pesar de que puede ser un final muy triste, ella sí cumplió con el objetivo que se planteó y que al final de cuentas sí lo logró, ¿no? Se puede decir sí lo logró, aunque pues sí fue un camino duro, complicado y de movimiento. Creo que eso es también importante. Se supo adaptar, pero aunque ya siempre fue esa constante, ¿no? De que se adaptaban, pero había un momento de incertidumbre y era el giro. Volvía el giro. a otro proceso. Se adapta al giro y otra constante. Entonces, sí fue complicada la lectura. A mí me gustó, sí, Sonia me dijo, ¿qué calificación le pusiste? Yo dije sería 4 de 5 de estrellas, porque sí, a lo mejor por el lenguaje, yo le diría por lo crudo que es el lenguaje, lo duro que es eso, ¿no? Sí, Yo lo considero como una obra de la literatura incómoda, en forma que sí te incomoda, porque hay momentos en donde es complicado. sí, es verdad. Y sería la literatura incómoda coreana, en cierta forma. Ok. Sí, sí, los diálogos también. Sí, a veces yo sentía que me golpeaban los diálogos. Así, impresionante, muy, muy fuertes. Muy, todo el tiempo, ¿sabes? Todo el tiempo. No un momento más, más sutil, más, no, creo que esa era la intención de él, presentar los diálogos de la manera más cruda, más, ¿no? De frente posible. Y tú, bueno, ¿cómo proceso esto, no? Ujú, ¿Sí? exactamente. La parte Igual, literaria. hay otros dos temas que aquí entran. A lo mejor será en la parte de la Monsil niña, un poco antes, porque ya hemos visto toda esta parte de madurez. Uno es el bullying.
que sufrió, ¿no? Después de quedar con esta cuestión física, Monsil siempre le estuvieron diciéndole coja, 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 ¿no? Y el otro es cómo los niños imitan a los padres, o bueno, eso sería hoy en día, o cómo los niños también son duros, o sea, son crueles con otros infantes, en este caso con Monsil. No solo fue estos niños cuando la etiquetaron, cuando fueron a las montañas a recoger el alimento, sino también llegó un momento en que su mejor amiga, vamos a decirlo así, también, Sí, de la mejor amiga, sí. también de manera muy fuerte le dijo la etiqueta que esa fue la que a mí más me molestó, me sentí mal. Es raro ver esa palabra en un libro, pero literal así se lo digo. O sea, le dijo, tú eres hija de una persona compleja, ¿no? En cierta forma, por no usar la palabra compleja. Y también siento que fue difícil para Monsil de que en un momento estuvo, como que ya se sentía tranquila o ya encontraba esa estabilidad y vuelvo y repito, volvían estos giros, ¿no? Y no solo era con las circunstancias, sino también era con las personas, porque sí fue, y ha sido una situación muy complicada. Sí, 100%. De los giros inesperados. Es que sí, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Es que desde la primera página, ¿sabes? Desde que abres el libro y todo esto es lo que va a pasar, ¿no? Pues a mí me pasó, ¿no? Como confrontarme con eso y bueno, continuar. Pero sí, para mí fue difícil darle una calificación, una nota. Debo decir que lo pensé mucho, le dije a Sonia, dame tiempo, necesito meditar. ¿Qué nota le voy a dar, sabes? Porque siento que también es un texto ya pues pasándonos como a la parte literaria, ¿no? A la construcción, como bastante bien elaborado. Yo lo sentí así, ¿no? En sus diálogos, en sus precisiones, sus detalles, los recursos, yo lo vi bastante, bastante bien. Entonces para mí fue difícil también darle como una nota, ¿sabes? Primera vez, uy, difícil, pero bueno. Al final sí, al final ya se la pude dar, pero muy, muy complicado, sí, de darle una calificación. Creo que con los otros no me ha pasado, pero con este sí, sí lo sentí como que, ¿cómo le pongo a esto una nota? Muy difícil, sí. Sí, porque yo me leí el libro, empezó el mes y lo leí muy, muy rápido. No sé cómo fue tu experiencia, si también lo leíste rápidamente o tomaste como tu tiempo, tus días para procesar lo que creo que a varios les ha pasado con el libro, que han tenido que parar y continuar un día Yo después. al principio me costó trabajo, porque sí, leía 2 capítulos máximo y los procesaba, al Sí, siguiente día retomaba. procesar. Ya Ujú. cuando uno se va, cuando yo me empecé a adaptar al estilo del autor, a la dinámica que se estaba manejando, ya pude leerlo más rápido. Me tardé una semana en leerlo completamente. Sí, Pero sí, me costaba mucho trabajo. Y luego, en este caso, yo que soy lector nocturno, que me gusta leer los libros en noche, pues todavía fue más complicado porque ya, imagínate, claro. digamos, no que soñara con la novela, pero al momento de dormirme sí me quedaba como muy cabizbajo, triste. Entonces sí fue una novela algo compleja, a diferencia de Hierba, que fue la otra novela la leí más rápido, la leí creo que en un día nada más. Esta sí requirió su tiempo, su espacio, irla Sí. digiriendo poco a poco, literal, yo puedo decirlo así, irme yo también adaptando a lo que nos está contando el autor, Exacto, Mansell. irse adaptando. Sí, yo también lo sentí así, exacto. Tal cual, tal cual. Y también me tardé una semana, pero así, parando y procesando. Bueno, yo la leí en el día, porque en noche no, sí, no. Sabía que me iba a quedar ahí pensando en qué iba a pasar y en lo que acababa de leer. Muy, muy fuerte. Entonces, sí, es verdad, es verdad. Sí, bueno, aquí hablamos a rasgos muy, muy generales, pero no sé qué otro punto
eh, bueno, el final del libro, las notas del autor al final, ¿no? Creo que para mí ahí fue una sorpresa, ¿no? Sin decir qué es lo que pasa en las notas del autor, pero eso también me sorprendió muchísimo, muchísimo ya en términos de la publicación, ¿no? De las entregas que él va haciendo. Eso me sorprendió mucho también. Ujú. Sí, a mí también me sorprendió que hubiera un espacio de tiempo debido a que era muy fuerte la historia. Bueno, la revista fue lo que le comentaba y por eso no querían publicar ya más entregas de la historia. Sí, eso a mí también me conflictó un poco porque, bueno, ahora ya tenemos la versión completa, pero si estuviéramos en aquel tiempo, sí, yo sería de esos de que, bueno, ¿y qué va a pasar con esta Sí, ¿cómo lo historia? dejan ahí? Total. Mm, Y que al final de sí. cuentas también el autor, bueno, era uno de sus objetivos a completar la historia y reflejar, obviamente, pues la realidad que se vivió en aquel momento. No hay muchos datos del autor, ahorita que estaba recordando cuando platiqué con Sonia, que era lo que ella, en coreano ha de ver más, pero digamos en español no hay así muchos, Antes, y creo que es la única obra traducida al español, la de Monsil. Excremento de perro no sé si esté traducida. Y también, bueno, y el título es como muy, no es que diga que sea muy llamativo, pero como que también es muy chocante, ¿no? A diferencia de Monsila, ahorita el que acabo de mencionar de excremento de perro. Y otra cosa interesante sería ver, y eso lo vamos a platicar yo creo con Sonia en la tertulia, la traducción. Porque aquí nosotros leímos la novela traducida. ¿Qué exacto. tanto, qué Totalmente. tanto de la lengua, de la, digamos, del idioma original Ujú. esté en la novela? Porque, bueno, para quien no sepa, Sonia está leyendo el libro en coreano, que ese también fue una de las cosas que me dijo que iba a ser su reto, pero creo que eligió un reto, eligió el libro que no tendría que haber leído yo creo en coreano, porque sí me acuerdo que eran muchas palabras, muchas definiciones que tenía que sacar, y aparte, bueno, por el contexto y por el contenido del mismo. Entonces sí fue, creo que para cada uno de nosotros fue un reto y también algo complejo. Ujú. Exacto. Sí, 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 es verdad. Exacto. Sí, no, en la tertulia se podrá conversar muchísimo más a detalle con las frases que probablemente a cada uno de nosotros nos marcaron, ¿no? Que también hay un montón. Yo pensaba mucho en eso, frases. Uf, tengo una lista larga, ¿no? De frases que me marcaron por distintas razones, ¿no? Entonces, frases sobre la vida, frases sobre la familia, frases sobre el trabajo también, que ahí vamos a ver a esta Monchil trabajando fuertemente y como fuera, en lo que fuera, o sea, ella estaba buscando por todos los medios, ¿no? Esa supervivencia, entonces, sí, creo que vale la pena abordar también esas frases que nos marcaron, ¿no? En el libro. Sí, yo, por ejemplo, aquí, yo soy de costumbre de subrayar en los libros las frases justamente, pero aquí más que frases yo diría que de repente podrían ser cuestionamientos, que también se hace la misma Monsir. Pero, por ejemplo, una frase que encontré ahorita que subrayo es, la clase alta provocó la guerra y solo el pueblo humilde y bueno recibió los daños. Y creo que en esta pequeña frase podemos englobar parte de lo que sufrió Monsil en la historia, ¿no? Ujú. Y a lo mejor no fue tanto la clase alta, como aquí se menciona, yo creo que fueron las circunstancias de la guerra y el enfrentamiento o clases externas fueron las que hicieron que el pueblo coreano también sufriera muchísimo. Sí, todo lo que decían. Sí, yo aquí tengo una donde ella dice, estoy bien. Tener miedo es mejor que depender de otra persona. Más o menos como en la página 70. Esa frase, bueno, ahí para no decir en qué parte de todo lo que está pasando con ella es, pero me marcó mucho también, ¿no? Estoy bien, ¿sabes? Como muy, muy adulta. Y la persona le dice eso, suenas como un adulto, ¿no? Ella se asombra de ver cómo la niña le contesta, pero ella ya está en una dinámica que sí, o sea,
estoy bien y prefiero vivir sola que vivir con otras personas. Ese es otro punto también ahí que supongo que se abordará mucho más en la tertulia, ¿no? Así es. Eh, Bueno, y ujú, aparte, que tengo que ahora que recuerdo, esa parte de la conversación, esa frase, perdón, en específico que ahorita mencionas, también tiene que ver con referencia al matrimonio. ujú, Que ella tampoco, que en cierta forma, ella no va a querer, o sea, ni casarse, ¿no? ¿Y por qué? Por lo que vio en sus dos padres, ¿no? Bueno, tanto en su papá como en su mamá, ¿no? Y el maltrato que en algún momento, pues, sufrieron. Y Monsil, vuelvo y repito, otro punto importante sería, a pesar de las circunstancias, la violencia que sufría. Y no solo fue la violencia de los padres, ¿no? Del señor King o del papá, sino también fue una violencia por parte de la misma población y una de las mismas sociedad. circunstancias, que puede ser así. Y igual, vuelvo y repito, la violencia que sufre ella al proteger al bebé, o sea, también es como parte de las escenas más crudas que puedas encontrar en ese en ese libro, perdón. Ujú, exacto, sí, totalmente, totalmente. Sí, exacto. Frases y cuestionamientos. Me gustó cómo lo pusiste allí. Sí, muchas frases y los cuestionamientos, las preguntas que ella se está haciendo todo el tiempo, ¿no? Que es una constante en el libro. Toda esta cantidad de preguntas que ella hace, como decía al inicio, casi que en voz alta esperando una respuesta, ¿sabes? Como yo hago todas estas preguntas y quién me las responde, pero ella misma va dando como sus propias respuestas a raíz de todo lo que ella va viviendo. Entonces, eso me marcó mucho también. Ujú. Sí, creo que igual para mí fue una de las cosas que más me marcó, cómo ella hacía estos cuestionamientos, los resolvía y surgían otros. Entonces, era Sí, un ir y venir constante. sí, exacto, no, sí, no tenía un solo momento, sí, sí, ella siempre estaba cavilando allí en sus pensamientos qué estaba pasando, ¿no? Ujú, y por qué pasa esto y por qué lo otro, como muchas de esas decisiones de los adultos, ¿no? Que ellos están haciendo esto y por qué está pasando esto en el país y por qué todo el tiempo cuestionándose. Ujú. Lo interesante es que nunca fue indecisa, o sea, siempre fue precisa cuando ella tomaba una decisión, cumplirla. Y Exacto, también, precisa, precisa. Sí. y también creo que es esta parte, ¿cómo podemos decirlo? Esta parte de aceptar las consecuencias de las decisiones que tomaba, en cierta forma. Consecuencia, otra palabra, exacto. Ujú. Sí, las consecuencias, exacto, vivir con esas consecuencias. Exacto, eso es otra. Sí, no, es que aquí tengo una lista inmensa de palabras y de cada una podemos, sí, sacar algo de la historia, ¿no? Muy, muy cierto, es verdad. Muy bien. Así No es. sé qué. Ay, ¿qué ando haciendo? Listo, ya. ¿Qué ando aquí? De repente se pierde. Me aparece otra cosa y digo, no, no es esto. Pues no sé si quieras comentar algo más, María. Creo que sí, en términos generales pudimos conversar bastante del libro, exacto, evitando darles muchos detalles para que sí vayan y lo lean. Creo que esa es la invitación. Con tiempo, pero lo lean. Sí. Y que se unan a los clubes de lectura, tanto al de Sonia como al mío, y Ah, sí, que, bueno, sí. que disfruten la Sí, lectura. exacto. Exacto. Sí, hay una invitación muy especial para que se conecten a estos espacios y a los dos clubes de lectura, donde sí, cada cierto tiempo estamos compartiendo sobre literatura asiática y bueno, maravilloso. Y coreana, y bueno, en el caso del mío, de una vez lo voy adelantando, va el mes de diciembre, como es bimestral, es diferente un Ay, poquito la dinámica. Entonces, el siguiente bimestre, y como es una ruta de los libros, vamos a ver, ahora yo siempre lo digo así, vamos a viajar a China. Entonces va a ser otro mundo diferente, otras situaciones, y son libros de literatura china que, bueno, ya estaré ahí subiendo más adelante cuáles son. Pero el reto van a ser que vamos a leer dos ahora para este mes de diciembre.
Ay, qué bueno. Espero sí estar muy pendiente, ver ahí las publicaciones. Sí, por supuesto. Y a nosotros, bueno, nosotros íbamos con dos para noviembre y diciembre, que sí los esperamos allá en el club. Y que esperemos que estas dinámicas de los clubs de lectura, lecturas conjuntas, continúen, porque esto también nos nutre y esto también nos permite conocer como diferentes visiones. Y bueno, y eso y lo voy a decir así, le agradezco a Sonia que ella fue una de las culpables que me hizo hacer el club de lectura de la ruta de los libros, con lo cual obviamente, Ah, bueno, es estar en una constante buscando, digamos, como lecturas para este truco, que a diferencia del de Sonia, que se dedica mucho a Corea, el mío sí es un viaje constante a toda la parte oriental, que es Japón, China, Corea. Principalmente son esos tres. Esperemos en un futuro no muy lejano incluir Taiwán, Mongolia, que son las otras sí. dos que integran el espectro de Asia Oriental. Pues Ujú. bueno, ya estamos casi por cerrar este live que de verdad ha sido amplio, constructivo, conocer otra postura y también disfrutable, porque bueno, ya adelantamos un poco de lo que se va a venir también en la tertulia. La tertulia, el abrebocas de la tertulia literaria, exacto. Y pues bueno, algo más que nos quieras comentar, María. No, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar aquí, poder compartir contigo en este espacio y bueno, los esperamos en la tertulia, por supuesto. Bienvenidos también a los dos clubes de lectura, aquí ya saben, con Corea 1000, para que estén muy pendientes y con la ruta de los libros, ¿no? Así es. Y de verdad agradecido. Y bueno, Sonia, por lo que vino y me dijo que iba a estar aquí, quería que estuviera ella también ahí como de repente comentándonos, porque ella es la que luego hace algunos aportes o precisiones extra, pero bueno, ya en el en el club de lectura, en la tertulia ya lo estaremos Sí, viendo. no, ella estaba en otra actividad, pero después bien, exacto. Ujú. Y ella, podemos ir anunciando, ella va a tener también su live con un invitado para hablar de Monsil. Nada más que no voy a adelantar el invitado porque si no me va a regañar, pero creo que es alguien bastante conocido en redes sociales, vamos a decirlo así. Ujú, exacto, para que también, sí. No, ahí les dejamos muchas invitaciones para que, sí, por favor, estén muy pendientes. Así es. Y Ay, como siempre, de verdad, disfruten de la lectura, disfruten de estos espacios que se están generando y que nos permiten conocer a muchas personas en el mundo. También eso es yo creo que eso es algo interesante que total. Instagram, los lives, los clubs de lectura, los perfiles dedicados a la lectura nos permiten conocer a muchas personas del mundo y de verdad agradecido María que hayas aceptado la invitación para este live podcast que también lo voy a estar grabando y si no a lo Ay, mejor maravilloso. si no digo, a lo mejor se va a quedar aquí grabado, si no lo puedo, y eso me va a comprometer, si no lo puedo, trasladar al formato de podcast, pues bueno, ya nos estaremos poniendo de acuerdo para tenerte invitada en el podcast Detrás de la Historia de los Libros, que bueno, vamos a tener Me también, encanta, a maravilloso. hablar de Monsil, a lo mejor ahí hablaremos ya más, ¿cómo podemos decirlo? Ya sin que nos estén escuchando aquí en vivo, y Sí, ya más total. a profundidad. Ay, Entonces, me de encantaría, verdad, por supuesto. agradecido, de verdad. Y bueno, el live se queda grabado, va a estar ya disponible en un ratito más. Y bueno, algo más que, de verdad, sigan también a María que tiene contenido interesante, que esperemos también poco a poco lo vaya compartiendo. Y que tu reseña va a estar disponible en tu perfil. Sí, también voy a dejar una reseña también por ahí del libro, exacto. Ujú. Sí. Y bueno, y tu podcast, era la otra pregunta. ¿Cómo te podemos encontrar con tu podcast? Ay, bueno, mi podcast está enfocado mucho en la parte cultural, entonces allí, bueno, lo hago en colaboración con un colega de Perú y así nos pueden encontrar María y Pablo Spanish, está en Spotify disponible y ahí hablamos de muchas cosas, no solamente desde Colombia, desde Perú, sino de Latinoamérica, ¿sí? Queremos como resaltar y que otras partes del mundo conozcan
nuestro bello idioma y nuestras culturas, por supuesto. Entonces ahí una invitación especial, sí, a que lo escuchen. No, y a que también difundamos pues a todos nuestros países hermanos aquí en Latinoamérica, Ujú. porque estamos obsesionados, bueno, yo estoy obsesionado con Japón y con toda la parte de Asia, pero no me olvido también de nuestras raíces, que también eso es Sí, también. importante. Exacto. ¿Sabes? Eso también es algo que yo hago. En lo profesional estoy muy enfocada a las lenguas extranjeras, inglés, español y demás, pero tengo también mi corazón en Asia, entonces busco mucho como esta fusión de los dos mundos, exacto. Y es algo Entonces, que, sí, bueno, se está logrando en todo esto, en toda esta amplia capacidad y en toda esta amplia oferta que nos dan las redes sociales. sí, Podcast, redes sociales, Instagram, TikTok, todo lo que se viene. Y eso creo que es lo bueno de las redes sociales. exacto. Muy bien. Así es. Ay, bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Adriana. Muy contenta de este Muchas espacio. gracias, María. Y pues seguimos. Nos vemos muy pronto en la tertulia, que si no me recuerdo, creo que es el 3 de noviembre, creo que es sábado. Noviembre. Ujú, exacto. Nada más Sí. necesito que me diga, me confirme bien, Sonia, el horario. No sé si sea a las 6, por lo general creo que es a las 8 de la noche, hora Colombia. 7:30 Colombia, sí, exacto. Entonces, conmigo nos estaremos conectando mi trup y yo los que se puedan conectar, sería 6:30, 7, sí, entre 6:30 y 7 estaremos ahí conectados todos para debatir de este libro de Monsil y que bueno, esto no sea no sea la única vez, sino que también haya más oportunidades de hacer este tipo de ejercicios con más libros. Sí, por supuesto. Yo feliz, me encanta. Claro que sí. Bueno, Pues muchísimas bueno, gracias. Buenas muchísimas noches. gracias, buenas noches y ahora sí, nos despedimos y nos vemos muy pronto aquí en la mira de los libros. Muchas gracias, María. Gracias a ti. Chao, chao.